Este es otro estándar contable y además tenemos el tema de Basilea IV, que yo creo que es importante discutirlo, no solamente para las compañías que tienen relación con un banco, porque ya sea porque el banco es accionista o porque son banco en sí mismos, sino también para las compañías que se financian con bancos, a través de líneas de crédito bancarias y demás, ¿no? Y en esencia estamos hablando de dos situaciones. Una es lo que trae Basilea IV, que todavía no está en firme, pero está en proceso de consultas, y lo que traen las nuevas regulaciones contables sobre los créditos, la contabilización de los créditos, incluyendo los flujos futuros que aplica a los contratos de arrendamiento, y en el caso de la financiación de contratos de leasing de tipo bancario, incluye naturalmente los flujos derivados de las rentas cedidas. Entonces, rápidamente el tema es qué se viene en Basilea IV y cómo va a afectar al negocio de leasing. Y por el otro lado, las dos versiones de la nueva norma, que en realidad lo que está invitando es a que nos amarremos el cinturón, ¿no? Literalmente. Entonces, vamos a ver cómo eso tiene un impacto en lo que Juan precisamente va a tratar, pero para tratar de ubicarnos en Basilea IV, yo creo que vale la pena entender Basilea 1, 2 y 3. Y voy a tratar de hacerlo de la manera más sencilla. Lo primero, ¿qué es Basilea? Basilea es una ciudad de Suiza que tiene la característica de que ahí tiene su sede el Banco Internacional de Supervisión Bancaria. Se llama el Bank of International Settlements, el BIS. Entonces, por eso Basilea, cuando se habla de Basilea 1, 2 y 3 es porque se toman unos acuerdos en la ciudad de Basilea, que es donde se sientan esos burócratas. Ahora, un poco de historia para entender de qué estamos hablando aquí. Realmente la historia se remonta a 1982. Y en esa historia se inicia en el momento en el cual hubo una crisis financiera, tal vez algunos de ustedes se acuerdan, que por primera vez se empezó a tratar fuera de los esquemas que había sugerido Keynes para manejar las debacles financieras y bancarias. Lo que Keynes siempre había sugerido era que el Banco Central le abriera siempre líneas de crédito a los bancos para salvaguardar los depósitos de los ahorradores. Pero ya en 1982 dijeron, no, los gobiernos y los bancos centrales no vamos a seguir patrocinando la vagabundería de los banqueros, vamos a poner que los banqueros pongan lo que llaman skin in the game. Vamos a hacer que ellos paguen por sus malos hábitos y por lo tanto eso ya cambió el raciocinio a un raciocinio que dio origen al Acuerdo de Basilea I. Es decir, vamos a hacer dos cosas. La primera, el Estado sí les va a dar una ayudita, pero entonces vamos a crear unas agencias de garantía de depósitos y esas agencias de garantía de depósitos van a cubrir solo hasta cierto monto de la protección de los depositantes. De ahí en adelante los ricos que se defiendan solos y por otro lado que los accionistas asuman el costo de las pérdidas. Entonces eso dio origen a que se estableciera una norma general que era los bancos tienen que tener un capital mínimo para poder operar en relación con su nivel de riesgos. Y el porcentaje que se fijó fue del 8%. O sea, los bancos tienen que tener pagado un capital suficiente para absorber el 8%, como si ese fuera el margen final de tolerancia de pérdidas que un banco podía asumir. Del total de sus activos, los bancos pueden perder el 8%. La historia ha demostrado que nunca había perdido tanto más allá que eso. Entonces, la forma, digamos, de tratar de recuperar al paciente, ¿no? Era pues ponerle unas curas acá, y lo primero que sucedió fue que los bancos centrales dijeron, yo le voy a decir a usted cómo debe usted calificar los activos que tiene dentro del banco, porque hay activos que tienen menos riesgo de perderse que otros, o sea, el dinero que usted tiene en caja, pues naturalmente no lo va a perder. Pero si usted tiene créditos hipotecarios, es diferente que los créditos sin garantía real. Entonces tenemos que calificar
de acuerdo con la probabilidad que tenga de pérdidas, el porcentaje de lo que usted vaya a perder. Entonces la ecuación final era que el capital debía ser el 8% de los activos ponderados por su nivel de riesgo. Pero a alguien se le ocurrió en el 93 que los bancos no solamente se sometían, los bancos y las entidades financieras en general, no solamente se sometían a los riesgos de crédito, sino que también se sometían a otro tipo de riesgos. Los riesgos de fluctuación de la tasa de cambio, los riesgos de fluctuación de las tasas de interés, eran entonces los llamados riesgos de mercado. Y entonces en el 2004 los bancos empezaron a protestar y decir, pero señores reguladores, si ustedes no tienen ni idea de este negocio bancario, ustedes son unos burócratas que nunca han trabajado en un banco, ustedes no saben con la sed que yo bebo, déjenme a mí que yo determine cuál es mi exposición al riesgo. Entonces ahí surgió el sistema de administración de riesgos de crédito, que básicamente lo que estaba proponiendo era todo aquel que me demuestre que sabe lo que está haciendo, yo lo dejo tener su propio sistema. El que no me venda la idea tiene que seguir siguiendo las normas del regulador. Y por eso vimos que varios países pasaron de Basilea I a Basilea II más lentamente que otros, hasta que los reguladores quedaron convencidos de que ya el sistema bancario tenía capacidad de hacerlo. Viene la crisis bancaria del 2008, entonces esto podríamos decir que Basilea II era la automedicación. En el 2008 viene la crisis y surge entonces Basilea III, donde dice, señores, tal vez el 8% no es suficiente, tenemos que subir el capital al 11% y gradualmente llevarlo al 13%. Y ahora en el 2016, Basilea IV dice, no estoy muy satisfecho con la forma como los bancos están haciendo su autoevaluación. Yo creo que los voy a dejar seguir haciendo lo mismo, pero les voy a poner unos topes mínimos y máximos dentro de lo que ellos se pueden mover. Y eso es en esencia el gran resumen de lo que viene a ser Basilea IV. O sea, en cierta forma nos van a poner unas esposas sobre las cuales nos podemos mover, pero en realidad tenemos una teórica libertad vigilada. Ahora, esto es ilustrativamente cuál es, digamos, el nivel de capital al cual se ha de llegar. En el 2019 el capital mínimo tiene que ser del 10.5%. Ahora, esto también está en el material de ustedes, no los voy a aburrir con una explicación detallada, pero todo aquel que quiera hacer una correlación de cuáles son los porcentajes de ponderación de nivel de riesgo, la puede hacer, ¿no? Aquí lo que está diciendo es, cuando habla del 100% es, si vamos a hablar de que el nivel de capital sea del 8% o del 11%, quiere decir que el 100% es de cada 100 dólares que yo tengo financiados en un negocio, por ejemplo, sin garantía real, yo tengo que tener 11 de capital propio, porque está ponderado al 100%. Si tengo un cliente que tiene una categoría crediticia inferior, lo que llama subprime lending, que hay muchos bancos que prestan a gente de alto riesgo sin récord de crédito, es un negocio válido. Dice, ok, perfecto, hazlo, pero entonces ya no tienes que meter el 11%, sino el 150% del 11%. O sea, tienes que poner el 16.5. Okay. Yo la tabla del 150 no me la sé bien. Pero Roberto sí. Es que tiene la calculadora ahí al lado, el hombre es informatizado. Entonces, la ecuación clave que se nos presenta a todos, y esto es importante que lo tengamos presente, sobre todo para lo que sigue explicando Juan ahora, es lo que tenemos nosotros que manejar es cuáles son las pérdidas esperadas, que es expected loss, es el resultado de esta ecuación, es la ecuación de multiplicar la probabilidad de incumplimiento de los deudores por la pérdida dada del incumplimiento, y todo esto multiplicado por el valor que tenemos expuesto a la pérdida. Entonces, si yo presté 100 dólares a un cliente cuya probabilidad que me incumpla es el 50%, puede que sí, puede que no, entonces pongámosle el 50%. Entonces ya quiere decir que 100 multiplicado por el 50% me lleva a 50. Ahora, esos 100 están representados en un vehículo cuyo valor comercial es de 150. Entonces, cuando yo multiplico, en este caso, si yo tengo una exposición de 100 y un vehículo de 150,
mi pérdida dado el incumplimiento será 0. Pero si a la inversa, el vehículo vale 40 y yo financié 100, si el cliente me incumple, yo voy a perder 60. Entonces tengo que multiplicar 60 por el 50%, que me da 30, por los $100, yo tengo que llevar una provisión de 30. Y quiere decir, tengo que tener un capital de 30 para poder soportar ese negocio. Entonces, esa es, digamos, la ecuación clave de la autoponderación. Entonces, digamos, ¿cuál viene a ser el impacto que tiene Basilea en el leasing? Lo primero es que en el leasing nosotros tenemos que medir la probabilidad de incumplimiento en forma análoga a como viene cualquier crédito normal. Yo tengo que estimar cuál es la probabilidad de que un cliente incumpla. Generalmente eso surge del análisis financiero del cliente. ¿Cuál es la probabilidad que tiene ese cliente según su capacidad de pago? Pero también hay que considerar lo que hablábamos, las 3 E's del crédito. ¿Cuál es la probabilidad de que, dado su carácter, me incumpla? Hay gente que no tiene buena capacidad, pero su carácter es tan bueno que siempre va a levantar el dinero para mantenerse al día. Y yo tuve muchos ejemplos de eso cuando estaba en actividad directa. La segunda parte en la pérdida dado el incumplimiento es que tenemos que considerar no solamente el valor que tenemos expuesto, sino cuál es el costo y el tiempo para reposeer. Y eso es algo muy relevante en nuestros países. Yo tengo que contratar unos abogados externos, los abogados me dicen necesito un anticipo, mándele el anticipo al abogado, ¿sí? Tengo que hacer una investigación de bienes, entonces tengo que contratar a un investigador de bienes, otro dinero que hay que meterle, después tengo que pagarle al notificador del juzgado, entonces otro dinero que hay que meterle, y me voy a demorar 3 años en recuperar el bien. Todo eso lo tenemos que considerar dentro del estimativo de la pérdida dado el incumplimiento, ¿no? O lo que viene a ser también, ¿cuánto me cuesta liquidar? Porque ya recuperé el bien, lo logré recuperar. Ahora viene el experto de Asset Management y me dice, bueno, vamos a poner un aviso en la prensa, vamos a meterlo en Ritchie Brothers y en todos los posibles lugares a ver quién aparece para comprarme ese bien. Se demoran 6 meses más. Todo eso lo tengo que considerar dentro de mi pérdida dado el incumplimiento. Y después de esto, si yo lo recuperé todo, tengo también que mirar si puedo cobrarle al deudor, al arrendatario, con el resto de bienes que tiene, lo que me quedó debiendo. Y ese es otro elemento que tengo que considerar dentro de la pérdida dado el incumplimiento. Ese es el impacto de Basilea en el leasing. Ahora, digamos que aquí hay una noticia que puede ser buena. La buena noticia es que los bancos pueden asumir riesgos sobre valores residuales. ¿Sabían ustedes eso? Los bancos lo pueden hacer. Que lo quieran hacer es otra cosa, ¿sí? Pero que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Exactamente, lo están asumiendo. Entonces, hay una norma que viene en Basilea 2, que si mal no estoy, la 524, así 624 Basilea 2, que dice, bueno, sabes que tú puedes asumir el riesgo residual, pero tienes que tener una metodología, tienes que tener una organización de asset management muy robusta. Por eso Alberto es tan robusto. Tiene ¿sí? La robustez de Bancolombia. Tienes que tener un robusto procedimiento legal para recuperar el bien a tiempo. O por lo menos tienes que saber qué tan ineficiente es tu sistema para poder tener tu metodología adaptada a esa ineficiencia, ¿no? Y la pérdida del valor de bien no puede ser más rápida que la recuperación del capital, ¿sí? Tienes que, en realidad, tratar de recuperar el bien y para efectos de ponderación, dice, tú tienes que poner el 100% de tu capital en el riesgo residual que estás asumiendo. Entonces, esto es en esencia, todo esto, ustedes tienen el material, lo pueden leer con calma si quieren, ¿no? Ahora, ¿qué trae Basilea 4? Y voy a ir muy rápido en eso. En esencia, lo que Basilea está proponiendo son unos pisos. Entonces, lo que a nosotros nos ocupa es esta parte. Si tú estás asumiendo que el leasing es una operación que tiene un colateral, que lo tiene, que es el equipo, entonces, si el equipo es un bien diferente a propiedad raíz, comercial o residencial, tú tienes que asumir como mínimo una probabilidad de incumplimiento, una pérdida doble incumplimiento del 20% del valor del bien. Eso es lo que está proponiendo, o sea, de ahí arrancas, de ahí para arriba. Nunca vas a poder, así estés seguro que va a ser 0,
tienes que poner el 20% de tu propio capital como mínimo. 20% como pérdida, o sea, eso dentro de la ecuación lo tienes que multiplicar con la probabilidad de cumplimiento, pero es muy alto. Va en el 20. Entonces, esto tiene la ventaja de que es una propuesta y estaba sometida a discusión. Varias asociaciones de leasing naturalmente levantaron, entre otras cosas la Asociación Americana, levantaron el grito en el cielo, pero ese es un tema importante tener en cuenta. Ahora, la segunda noticia es la NIF 9. La NIF 19 entra a regir el 1 de enero del 2018, o sea, antes que la NIF 16. ¿Cuál es el efecto que tiene? Y es que se centra en identificar las pérdidas esperadas que tiene un activo financiero, en este caso los flujos que se generan de los contratos. Son activos financieros y yo tengo que calcular desde el principio cuál es la probabilidad de pérdida que tengo yo de ese activo financiero durante la vida del contrato y hacer una provisión desde el principio. Entonces no es cuestión de que yo diga, no, yo le presté aquí a Eduardo Fernández, este hombre es AAA, está catalogado por Standard & Poor's AAA. Ok, va a estar catalogado por Standard & Poor's AAA durante todos los 5 años que le estás financiando el vehículo. No sé. ¿Sí? Puede que Donald Trump quede presidente. Entonces, con esa, digamos, stress test que tengo yo que hacer, voy a tener que decir, ¿sabes qué? A pesar de que es tan bueno, yo voy a tener que hacer una provisión. Y eso es en realidad lo que nos está ordenando, y esto es una forma, digamos, de verla muy simplista. Esta norma obviamente reemplaza al NIC 39, pero la diferencia fundamental es que ya dice, mira, no se trata de que tú digas, mi olfato me dice que Eduardo de pronto puede entrar en problemas, no. Yo necesito que tú te respaldes en Big Data. Yo quiero que tú me digas cuál ha sido primero el comportamiento de Eduardo desde que empezó a la vida comercial, con los buenas, las malas y que ha tenido en su vida, cómo se ha comportado, cómo ha quedado él en función. Entonces, si tú ya me demuestras que Eduardo, a pesar de las malas circunstancias, siempre ha cumplido, pues a lo mejor tu provisión tiene que ser más baja. Pero, y perdón poner el ejemplo contigo, pero es porque tú eres AAA. Pero en esencia esto es lo que se plantea. Este también es que para que se puedan dormir, ¿no? Damos la posibilidad que sí. Pero en esencia lo que propone la IFRS 17 es cómo puedes manejar, es un test parecido al que nos traía Rafa esta mañana, pero cómo puedes tú manejar la estimación del valor razonable de esos flujos futuros, que en nuestro caso son los flujos de los cánones de arrendamiento, de las rentas que se derivan de los contratos de arrendamiento. Ahora, desde el punto de vista, la norma americana, como siempre, pues va paralela a la NIF 9. Y entonces, lo que tiene de importante es que cambia el concepto. Antes las provisiones se manejaban sobre pérdidas incurridas. Entonces yo tenía que hacer la provisión el día que Eduardo, siguiendo nuestro ejemplo, me incumplía. Entonces decía, mira que me equivoqué, sí, ahora voy a hacer provisión sobre el crédito de Eduardo, que es generalmente la forma como nosotros nos comportamos. Ahora no, ahora tengo que hacerla antes, aun cuando no me haya incumplido. Entonces, eso es muy importante porque el tema que está en discusión es, bueno, ¿en qué lo baso? Entonces, aquí vemos entonces al yogi levitando, esa es la interpretación subjetiva, pero la realidad es que tenía un asiento escondido. Entonces, aquí igual nosotros tenemos que basarnos en los datos reales para poder de ahí generar lo que se llama Predictive Analytics, o sea, el análisis predictivo de si va a cumplir o no va a cumplir. Estos elementos objetivos que tenemos que considerar entonces son estimar la vida de duración de los derechos de crédito, o sea, cuánto tiempo vamos a tener abierto el riesgo, registrar desde el inicio y actualizar la provisión, ya estimada de acuerdo con esos principios, considerar información realista y relevante acerca de si lo puedo recuperar o no, y eso viene precisamente de los eventos del pasado y las condiciones y las proyecciones, y registrar el riesgo de pérdida, pero nunca puedo poner cero. Ese es uno de los cambios, nunca puedo poner cero. Cualquiera que sea la naturaleza del crédito, voy a tener que poner un porcentaje mayor.
Juan, si quieres entrar entonces, porque lo tuyo se complementa con esto. Sí, una pregunta antes, Rafael. El tema de la, digamos, el residual. Tú dijiste, bueno, los bancos pueden digamos, hacer arrendamiento operativo, pero tienen que tomar el residual al 100%. No, eso Tienen que significa, poner el 100% de capital para respaldarlo. para respaldarlo, significa que por cada 100 de residual tengo que tener 11 de equity. 11 de equity, correcto. Exactamente. Independientemente de los resultados que pueda tener sobre eso. Correcto. Ok, entonces, para un banco, o digamos, debería determinar digamos, risk and rewards, o sea, o las ganancias digamos, y la inmovilización de capital que tiene sobre esa porción. Exactamente. Ok. Y obviamente el costo de oportunidad que tiene ese capital, porque tú tienes que, el capital tiene un costo. Tú tienes que darle una rentabilidad a tus accionistas. Ese va a ser el costo que tiene tu residual. Ok. Es por eso que algunos bancos dicen, bueno, la rentabilidad sobre mi residual es del 40%, mi accionista encantadísimo de poner ese equity. Exactamente. Ok. Pero se lo tienes que vender. Bueno, pues muchas gracias.